Este proyecto, llamado Diseño de prototipo de fragua por inducción electromagnética para cuchillería artesanal, fue presentado como trabajo final de la Cátedra Accionamientos Eléctricos de la carrera Ingeniería en Electrónica de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. Desde la cátedra se me pidió abordar una problemática y darle solución desde la ingeniería aplicando los conocimientos adquiridos en el curso. Las técnicas convencionales de calentamiento de acero para forja y tratamiento térmico, basados en hornos eléctricos y fraguas a gas o carbón, son un inconveniente para cuchilleros artesanales que no disponen de la infraestructura que estos sistemas requieren en cuanto a sistemas de ventilación y tamaños del taller. El hecho de que los hornos y fraguas no solo calientan la pieza de trabajo, sino todo el ambiente que los rodea, hace requerir una aislación térmica y supone una eficiencia de los recursos energéticos que no es óptima. El caso de los calentadores basados en combustibles suman un inconveniente, la contaminación, del ambiente por las emisiones y también de la pieza de trabajo. La humedad que se libera en la combustión del gas que oxida la pieza o las partículas de carbón que se incrustan en ella son ejemplo de estos problemas. El calentamiento por inducción es un proceso de calentamiento sin contacto que utiliza electricidad de alta frecuencia para calentar materiales eléctricamente conductores. Como no tiene contacto, el proceso de calentamiento no contamina el material que se está calentando. También es muy eficiente ya que el calor realmente se genera dentro de la pieza de trabajo. Esto se puede contrastar con otros métodos de calentamiento donde el calor se genera en una llama o resistencia eléctrica que luego se aplica a la pieza de trabajo. El reducido tamaño y la baja emisión calórica que se puede lograr con un calentador por inducción lo hace una buena opción para espacios reducidos o de poca ventilación. Por estas razones se propuso el calentamiento por inducción como solución al problema. Se propuso el diseño de un inversor monofásico de alta frecuencia, el cual acoplado a un circuito tanque resonante resulta en un calentador por inducción. Implementar un sistema de refrigeración para eliminar el calor residual de la bobina de trabajo. Emplear un microcontrolador para proteger al usuario y al sistema ante daños por una serie de condiciones adversas. Incorporar sensores de temperatura en la bobina de trabajo y en la electrónica de potencia para proteger al sistema por sobrecalentamiento y un detector de flujo del líquido refrigerante para proteger la bomba de funcionamiento en vacío o de obstrucciones en el sistema. Se propuso también un panel de accionamiento del sistema, el cual incluye un botón para el inicio del régimen en automático, un pedal para el régimen manual, señal sonora y lumínica cuando el sistema esté activado y un LED de aviso de sobrecalentamiento. El diseño se orienta específicamente al calentamiento de acero SAE 5160 para forjado y tratamiento térmico orientado a la confección de hojas de cuchillos artesanales del tipo Bushcraft. En el calentamiento por inducción se utiliza una fuente de electricidad de alta frecuencia para conducir una gran corriente alterna a través de una bobina. Esta bobina se llama bobina de trabajo. El paso de la corriente a través de esta bobina genera un campo magnético muy intenso y rápidamente cambiante en el espacio dentro de la bobina de trabajo. La pieza a calentar se coloca dentro de este intenso campo magnético cambiante. El campo magnético alterno induce un flujo de corriente en la pieza de trabajo conductora. La disposición de la bobina y la pieza pueden considerarse como un transformador eléctrico. La bobina de trabajo es como el primario donde se alimenta la energía eléctrica y la pieza de trabajo es como un secundario de una sola vuelta que está en cortocircuito. Esto hace que tremendas corrientes fluyan a través de la pieza de trabajo. Estas corrientes son conocidas como corriente de Foucault. Además de esto, la alta frecuencia utilizada en las aplicaciones de calentamiento por inducción da lugar a un fenómeno llamado efecto piel. Este efecto obliga a la corriente a fluir en una delgada capa hacia la superficie de la pieza. El efecto piel aumenta la resistencia efectiva del metal al paso de una corriente elevada. Por lo tanto, aumenta enormemente el efecto de calentamiento causado por efecto Joule. Para los metales ferrosos, como el hierro y algunos tipos de acero, existe un mecanismo de calentamiento adicional. El intenso campo magnético alterno dentro de la pieza de trabajo magnetiza repetidamente y desmagnetiza los cristales de hierro. Estas rápidas rotaciones en los dominios magnéticos provoca una considerable fricción y calentamiento dentro del metal.
El calentamiento debido a este mecanismo se conoce como pérdida por histéresis. Esto puede ser un gran factor que contribuye al calor generado durante el calentamiento por inducción, pero solo tiene lugar dentro de los materiales ferrosos. Por esta razón, los materiales ferrosos se prestan más fácilmente al calentamiento por inducción que los materiales no ferrosos. Por otro lado, el acero pierde sus propiedades magnéticas cuando se calienta por encima de los 700 grados centígrados. Esta temperatura se conoce como la temperatura de Curie. Esto significa que por encima de los 700 grados no puede haber calentamiento del material debido a pérdidas por histéresis. Cualquier calentamiento adicional del material se debe solo a corrientes inducidas. Esto hace que el calentamiento del acero a más de 700 grados sea un desafío para los sistemas de calentamiento por inducción. En teoría, solo 3 cosas son esenciales para implementar el calentamiento por inducción: una fuente de energía eléctrica de alta frecuencia, una bobina de trabajo para generar el campo magnético alterno y una pieza de trabajo eléctricamente conductora para ser calentada. Los sistemas prácticos de calentamiento por inducción suelen ser un poco más complejos. Sin embargo, el principio básico de funcionamiento de cualquier calentador por inducción sigue siendo el mismo. La capacidad del generador es determinada de acuerdo con la masa, temperatura de calentamiento, el calor específico y el tiempo de calentamiento del material. En P1 se tiene que la potencia absorbida por el material a calentar, en este caso la hoja de acero para su temple, es de aproximadamente medio kilovatio. Calcular con precisión las pérdidas de calor, tales como pérdidas por radiación, pérdidas por convección, pérdidas por conducción, pérdidas del circuito o las pérdidas por acoplamiento entre el inductor y el objeto a calentar, es muy difícil. Por eso, para calcular la potencia total del generador, se multiplica por un factor de 3 la potencia absorbida por el material a calentar. La potencia total de salida del generador será de 1.35 kilovatios. Básicamente, un generador para calentamiento por inducción es un convertidor de corriente alterna de baja frecuencia en corriente alterna de alta frecuencia, cuya salida monofásica debe tener una amplitud variable a una frecuencia relacionada con la frecuencia de resonancia del circuito tanque. Este convertidor indirecto se compone de 2 convertidores directos. El primero es un rectificador y el segundo es un inversor monofásico. Un rectificador es un circuito que convierte una corriente alterna en una corriente directa. La frecuencia de conmutación de los transistores para la inversión es manejada por un circuito de control por modulación por ancho de pulso o PWM. La salida del integrado es una onda cuadrada cuya frecuencia es ajustable. La frecuencia de conmutación debe ser de 169 kHz. Otro parámetro a configurar es el ciclo de trabajo, el cual se fijó en 25%. El inversor es el dispositivo encargado de la conversión de corriente directa en corriente alterna. Se opta por la configuración de inversor de puente completo. Las entradas A y B vienen desde el driver de frecuencia, quien es el encargado de hacer conmutar los transistores. Los terminales W1 y W2 son la salida de la onda de alta frecuencia que se conectan al circuito tanque resonante. Aquí se muestra la configuración del circuito tanque resonante. El mismo consta de un capacitor de 25.3 nanofaradios en paralelos con una bobina de 30.3 microhenry. El canal B en azul muestra la salida del inversor aplicada al tanque resonante. Se propone implementar el sistema electrónico de automatización en la versión educativa de la Computadora Industrial Abierta Argentina. El programa arranca inicializando los puertos de entrada y salida del microcontrolador. Se comprueba el estado del botón de parada de emergencia. Si ha sido presionado, el sistema se apaga y vuelve a preguntar el estado del botón de parada de emergencia. Si no se ha presionado, el sistema comprueba si el botón de inicio o el pedal ha sido activado. Si alguno ha sido activado, el sistema activa el algoritmo de seguridad, el driver de potencia, la bomba de refrigeración, la señal de sistema activo y el buzzer de alerta. Si no han sido activados, el sistema se apaga y el ciclo vuelve a empezar. Cuando el usuario activa el sistema, se comprueban los parámetros de funcionamiento. Si el sensor de temperatura de la etapa de potencia detecta una temperatura de riesgo para los circuitos, se enciende la señal de alta temperatura y se apaga el sistema. Las mismas acciones se ejecutan si se detecta alta temperatura en el circuito resonante o si el flujo de refrigerante del mismo no es el indicado. Se realizaron simulaciones de la etapa de potencia diseñada con resultados acordes a las especificaciones de diseño.
Se realizaron también pruebas de la lógica de control en la plataforma elegida, las cuales mostraron el funcionamiento esperado. Se ha logrado diseñar un prototipo de calentamiento por inducción electromagnética de 1400 vatios con aplicación a cuchillería artesanal con dispositivos y materiales disponibles en el país, además de la aplicación de un protocolo de seguridad embebido. La realización del prototipo diseñado demandaría un costo de aproximadamente $217. Así concluye esta presentación. Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas.